los 5, el cual está conformado por Paola Rivas, Valeria Cabrera, Angel Rincones, Claire Vázquez, Ariana Flores, Daniela Villalobos, Josibel Ochoa, Daniela Blanco, Maurieli Zambrano y mi persona, Yenelis Abreu. Hablaremos sobre el sistema linfático en el miembro inferior. Desde el punto de vista anátomo-funcional, el sistema linfático se divide en corrientes linfáticas, ganglios linfáticos y linfa. A nivel del miembro inferior, al igual que ocurre en las venas, se diferencian dos corrientes linfáticas, superficiales y profundas. Los grupos ganglionales principales del perforantes comunicaría ambas corrientes. Ahora bien, en el miembro inferior derecho es importante reconocer el recorrido completo de la vena safena magna, que inserta con el triángulo de Scarpa. Y con esta inserción podemos encontrar los nódulos o ganglios linfáticos del miembro inferior. Es necesario saber que los ganglios linfáticos de la red linfática están compuestos por superficiales y profundos. Buen día, mi nombre es Paola Rivas y voy a hablar sobre las corrientes linfáticas. Al igual que ocurren en las venas, existen corrientes linfáticas superficiales y profundas, siguiendo el sistema venoso profundo y superficial respectivamente. A diferencia de las venas, las dos corrientes son independientes. La corriente superficial conserva su importancia y autonomía, y las comunicaciones son escasas entre ambas. Se han descrito 3 comunicaciones entre las corrientes superficiales y profundas, del sistema safena interna al sistema profundo, tibial posterior, popliteo y femoral respectivamente. Estas anastomosis dirigen la linfa de afuera adentro. Y 2 comunicaciones de las corrientes profundas a las superficiales, del sistema tibial posterior a los sistemas safena interna y externa. Estas 2 últimas conexiones dirigen el flujo linfático de adentro hacia afuera, y las 5 conexiones descritas son poco importantes desde el punto de vista fisiopatológico. Las comunicaciones principales entre las corrientes superficiales y profundas se realizan a través de los ganglios poplíteos e inguinales. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Cabrera de la sección 18 y hoy les voy a hablar sobre las corrientes linfáticas superficiales. Las mismas se dividen en corrientes linfáticas inferiores, la del pie y de la pierna, y las superiores es la del muslo. Las corrientes linfáticas superiores inferiores son a través de las múltiples investigaciones que hemos encontrado las corrientes linfáticas inferiores. Por ejemplo, está la corriente anterior interna, es a través del pie, existe una esponja linfática muy semejante a la esponja venosa del eje, en forma de una red muy densa. De esa forma se forman unos colectores. Se localiza en las comisuras interdigitales de alrededor de los bordes del pie. Los colectores dorsales más internos se juntan alrededor de la vena safena y es la corriente en la región premabrial interna tiene un trayecto verticalmente ascendente a lo largo de la ala de la pierna. Y el número variable el número varía entre 4 y 8 venas, de 4 a 8 colectores y acompaña a la vena safena interna y a la vena tibial anterior superficial. Los colectores dorsales del pie más externos siguen por la ala externa de la pierna y por debajo de la rodilla agrupan para pasar junto a la vena safena interna. Al llegar del nivel de la rodilla se agrupan para pasar junto a la vena safena y corresponde la rodilla y así transformarse en la corriente linfática superficial superior anterior interna. Por otra parte, esta zona es donde conviene el extremo cuidado hay que tener al realizar la fleboextracción, ya que se puede seccionar
los delicados o lectores. También está la oriente posterior externa, que son los vasos de la mitad posterior de la ala exterior del pie y en el talón. Se agrupan en colectores retroaltáneos y acompañan a la vena safena externa. Siguiendo su trayecto, el todo recorrido desde la lesión malleolar externa y hasta la desembocadura de la ala posterior de la vena poplitea, pero previamente se depura el ganglio popliteo superficial, y este es el satélite de la vena safena. Y también los números de los vasos linfáticos son muy poco numerosos, es de 1 a 2. Mi nombre es Angel Rincones y voy a seguir argumentando un poco sobre el contenido ya explicado por la compañera Valeria Cabrera. Las corrientes linfáticas superficiales tienen dos caras, una parte inferior y una superior. Esta parte inferior y superior se encuentra tanto en el pie como en la pierna. Ahora, voy a hablar un poco sobre las corrientes linfáticas inferiores. Estas tienen varios tipos de investigación, a lo cual se llega a de que la corriente linfática tiene una textura como de esponja, semejante a la esponja venosa de Leyhardt, además de que tiene varios colectores. Esos colectores se encuentran tanto en el borde del pie como en el talón. También se puede decir de que estos colectores se encuentran en la safaena interna, que va de manera ascendente en toda la cara de la pierna. Mi nombre es Claire Vázquez, voy a hablar sobre las corrientes linfáticas profundas. Se dice que los linfáticos siguen los troncos arteriales y venosos, donde allí se encuentran 3 corrientes inferiores, también llamadas tibiales, y 2 corrientes superiores, también llamadas femorales. Principalmente tenemos la corriente linfática profunda inferior, o también llamada tibial. Allí se encuentra la corriente anterior o tibial anterior, donde siguiendo el borde externo del pie alcanza las venas pedias y las tibiales anteriores. Y se dice que esta corriente generalmente posee 2 colectores linfáticos. Luego tenemos la corriente posterior interna o tibial posterior, que allí se encuentran los vasos plantares junto a los vasos tibiales posteriores, que acompañan a la vena de esta, asciende y se unen a la corriente peronea. Por último tenemos a la corriente posterior interna, o también llamada corriente peronea, donde posee 2 colectores linfáticos. Está acompañada con las venas peroneas y drena su linfa en el ganglio peroneo. Luego se une a la corriente anterior, formando así el colector tibio peroneo. Es decir, que la unión de estas 3 corrientes da como resultado los linfáticos pupítulos. Luego están las 2 corrientes linfáticas profundas superiores o femorales, que allí se encuentra la corriente femoral superficial o anteroexterna, que está formada por 3 o 4 vasos linfáticos y es la continuación de los colectores linfáticos pupítulos. Por último tenemos la corriente femoral profunda o posterior externa, que allí drena la linfa profunda del músculo del muslo en un número de 1 o 2 vasos linfáticos, acompaña a la vena femoral profunda y desemboca en el ganglio femoral profundo. Hola, mi nombre es Arena Flores y les hablaré sobre la anastomosis entre el sistema linfático superficial y el profundo. Podemos distinguir 2 tipos de corrientes en los colectores perforantes, según que el flujo linfático drena el sistema profundo al sistema superficial, de las corrientes superficiales a las corrientes profundas. A. Del sistema superficial safaena interna al sistema profundo tibial posterior, a nivel del tercio inferior de la cara interna de la pierna. B. Del sistema superficial safena interna al sistema profundo popliteo en la parte superior de la cara anterointerna de la pierna. Y C. Del sistema superficial safena interna al sistema femoral superficial y profundo en el tercio distal de la cara interna del muslo. De las corrientes profundas a las superficiales. A.
del sistema profundo tibial posterior al sistema superficial safena interna a nivel de la región posterointerna de la pierna en su tercio distal. B. Del sistema profundo tibial posterior al sistema superficial externa en el tercio inferior de la región posteroexterna de la pierna. Vasos linfáticos comunicantes. Entre las corrientes linfáticas superficiales existen linfáticos que unen las corrientes linfáticas superficiales safena interna tibial y safena posterior en el tercio inferior y medio de la pierna. Y entre las corrientes linfáticas profundas hay colectores linfáticos comunicantes entre la corriente tibial anterior y la corriente tibial posterior en el tercio de la pierna. Hola, mi nombre es Daniela Villalobos. Vengo a continuación al tema anterior. Centros ganglionarios del miembro inferior. Ganglio popliteo. Es superficial entre la aponeurosis de la cara posterior de la rodilla, único o doble. El ganglio de la vena safena externa se encuentra al finalizar la corriente safena posterior y recorre los colectores satélites de la vena safena externa, es decir, la linfa procedente de la parte externa de la articulación tibioastragalina y de las articulaciones de los huesos del tarso, de la piel de la cara externa del talón y de la mitad posterior del borde externo del pie y de la piel de la parte media de la cara posterior de la pierna, siguiendo el trayecto de la safena externa. Ganglios inguinales. Recibe los linfáticos superficiales de los miembros inferiores, del escroto, de los labios mayores y menores, de los linfáticos cutáneos del pene y de la zona cutánea del ano, del ombligo y de la parte subumbilical de la pared abdominal. Ocasionalmente recibe la linfa glande del pene o del clítoris. Está situado en el tejido celular subcutáneo, en el ingle, entre la piel y la fascia cribriforme del triángulo de la escarpa. Su número y tamaño es variable de 18 a 20. Hola, mi nombre es Josibel Ochoa. Hoy yo les vengo a hablar sobre los centros ganglionares del miembro inferior. Desde el punto de vista anatómico funcional, el sistema linfático se divide en corrientes linfáticas, ganglios linfáticos y linfa a nivel del miembro inferior, así como sucede o ocurre con las venas. Se diferencian dos tipos de corrientes linfáticas, superficial y profunda. Otro sistema es el de los vasos linfáticos perforantes, comunicados en ambas corrientes. Los grupos ganglionares principales del miembro inferior están representados por los ganglios popliteos y por los ganglios inguinales. Existen además ganglios secundarios tales como los tibias anteriores peroneos, tibias posteriores femorales e ilipélvicos. El sistema linfático del abdomen está formado por los troncos linfáticos, los ganglios viscerales. La linfa procede de los miembros inferiores y de todo el plexo retroperitoneal, que es recogida por los troncos lumbares, que son el origen principal de los conductos torácicos. Ahora le doy el pase a la siguiente compañera. Daniela Blanco y le voy a hablar sobre la cintura pelviana. Los huesos de la pelvis es un anillo de huesos unidos a la columna vertebral que conecta a los huesos del miembro inferior con el esqueleto axial. Está formado por los dos huesos ilíacos, izquierdo y derecho, está por el sacro y el coxis. Su función es sostener el peso de la parte superior del cuerpo humano, ya sea cuando esté sentado o cuando está parado. Estos huesos ayudan mayormente a sostener el peso de nuestro cuerpo.
como ya bien dije. Soy Morili Zambrano y les estaré hablando sobre el sistema linfático en la cintura pélvica. La pelvis, como dicho anteriormente por mi compañera, es el área del cuerpo ubicada debajo del abdomen. Esta área contiene los huesos de la cadera, la vejiga, el recto y los órganos genitales masculinos y femeninos. Los ganglios pélvicos de origen linfático son los encargados de drenar y filtrar la linfa localizada en dicha región y sus alrededores. Estos ganglios son parte del sistema linfático que transporta líquidos, nutrientes y materiales de desecho entre los diferentes tejidos del cuerpo y el torrente sanguíneo.